profesora Marta Gabriel Ochoa Guzmán y el día de hoy les traigo el tema Leyes de Mendel, que corresponde a la materia de Biología 2, semestre 4. Iniciamos. El tema que vamos a tratar corresponde a la lectura 1, Leyes de Mendel y características de la herencia. Para ello, al final del curso tendremos que alcanzar los aprendizajes esperados, siendo el número 1, explicar los términos básicos de la herencia favoreciendo su desarrollo creativo e identificándolos en su entorno. Número 2. Analiza el problema de cruces a través de las leyes de Mendel, mostrando interés en la resolución de los problemas de su entorno. Básicamente tendremos que aprender a identificar cómo influye la herencia en nosotros mismos y nuestros familiares, lo cual podrás hacer simplemente por medio de las tablas de Punnett o cuadros de Punnett o por medio de un esquema más enriquecido con dibujos. Todo comienza con George Mendel, el cual era un fraile católico y naturalista, que vivió de 1822 a 1884. Él estableció las leyes de la herencia o leyes de Mendel. Al querer descifrar cómo funcionaba la herencia, él se llevó a estudiar a las plantas, principalmente a la planta de chícharos o guisantes. En un ambiente controlado, donde él mismo generaba autofecundaciones o fecundaciones entre plantas que sean muy similares, comenzó a controlar los diferentes genes que se expresaban e identificar cómo es que funcionaba. Al ser una planta están compuestas de células vegetales. Sabemos que la célula vegetal pues es un tipo de célula eucariota. En el núcleo de esta célula se encuentra el material genético, el cual está dispuesto por medio de los cromosomas. Este posee una forma característica de X, teniendo brazos cortos y brazos largos. Pero tenemos que saber que está integrada por ADN condensado, que es la cromatina. Es el ADN lo que compone toda esta estructura. Ya sabemos que el ADN o ácido desoxirribonucleico está compuesto por bases nitrogenadas, un grupo fosfato y desoxirribosa, lo cual le brinda su nombre. Este fue escrito estructuralmente por Watson y Crick. Pero a su vez, cada una de estas cadenas codificadas contiene diferentes segmentos conocidos como genes, el cual le va a brindar ciertas características a un individuo. Entonces tenemos múltiples genes que pueden expresarse dentro de nuestro ADN y nuestros cromosomas. En este caso, Mendel estudió a la planta de chícharos que contiene 7 pares de cromosomas, es decir, un total de 14. Esto con la finalidad de comprender las características hereditarias. Este posee diferentes estructuras, la cromátida, que es una de las partes idénticas del cromosoma luego de la duplicación del ADN. A su vez el centrómero, que se encuentra en el lugar donde ambas cromátides se tocan, y estructuralmente va a poseer brazos cortos y brazos largos. Al momento de pasarnos esta información, nos va a dar nuestro padre y nuestra madre parte de su información genética. Pues los seres vivientes poseen miles de características que son hereditarias, que se transmiten de padres a hijos, como cuál es el color de ojos, el color de pelo, la forma de la cara y del cuerpo. Esquemáticamente, a su vez, se va a dividir en diferentes tipos de alelo, o sea que nuestra padre y nuestra madre nos pueden dar uno de sus alelos. Para entenderlo los vamos a enumerar, donde tenemos alelo 1 y 2 de mamá, y alelo 1 y 2 de papá. Entonces en la feria de la herencia nos tocarán características de mamá y de papá. Podemos tener la suerte de que nos transmita cierto tipo de información. Para esto comprenderemos los siguientes conceptos. Fenotipo son las características que se observan a simple vista. Como ya dijimos, el color de ojos, el color de piel, la altura, todas estas se pueden ver a simple vista, porque se están expresando. Y por otro lado tenemos el concepto de genotipo, que son características que no se observan a simple vista, pero probablemente aparezcan en futuras generaciones. Entonces tenemos que entender que nos pueden pasar los alelos tanto papá como mamá, pues pueden expresarse de dos formas en los organismos diploides, y es un sorteo genético el que nos va a tocar, que comprenderemos con el cuadro de Punnett, que son los hijos de nuestro ejemplo anterior. Entonces, el alelo al primer niño le puede tocar el alelo 2 de mamá y el 1 de papá, y en base a eso tiene sus características. Y así consecutivamente, al segundo le puede tocar los alelos 1 y 1, al tercero el 2 y 2, y al cuarto el 1 y el 2, que aquí entendemos por los colores el alelo de quién les está tocando. Entonces podemos tener diferentes características aún entre hermanos. Entonces, como mencionamos, los genes se van a encontrar localizados o ubicados en cierta parte de los alelos, y dependiendo de si este gen es dominante o recesivo, se va a expresar. Pero a su vez, cuando los genes son idénticos entre sí,
se considera que son homocigóticos, pues el organismo presenta dos alelos iguales para una característica determinada, y se considera heterocigótico cuando el organismo que presenta alelos distintos para una característica determinada. El gen dominante se va a identificar en los ejercicios del cuadro de Punnett porque va a estar representado con mayúsculas, mientras que el gen recesivo va a estar representado con minúsculas. Esta es otra forma de decir que el gen dominante se expresa siempre y por eso la inicial está determinada por lo que es, mientras que el recesivo ni siquiera tiene la inicial correspondiente. Como ya mencionamos, Mendel estableció las leyes de la herencia o leyes de Mendel en base a sus descubrimientos que realizó por medio de la planta de chícharos o guisantes. Él descubrió que ciertas expresiones eran dominantes y otras eran recesivas. Por ejemplo, en la forma de la semilla es redonda de manera dominante, mientras que es rugosa de manera recesiva. El color de la semilla de manera dominante siempre va a ser amarilla, rara vez va a ser verde porque es recesiva. Entonces, ¿qué nomenclatura vamos a utilizar para poder comprender esta primera ley de Mendel? Ley de la uniformidad. Los descendientes de un cruce entre dos razas puras son todos iguales. Es decir, aunque crucemos un individuo con puramente genes dominantes y uno con puramente genes recesivos, estos al final van a expresarse fenotípicamente en su aspecto, como ya dijimos, como iguales. Entonces las letras que utilizaremos para la nomenclatura serán las siguientes: L de liso, para que se entienda mejor, y L minúscula en el caso de rugoso. Si nos damos cuenta, el gen dominante domina incluso en la inicial o en la nomenclatura que utilizaremos. Lo mismo con el color de la semilla. Será A de amarillo y A minúscula en verde. Para el ejemplo utilizaremos el color de la semilla. En este cuadro de Punnett tomamos plantas homocigóticas con genes dominantes y con genes recesivos. Como dijimos, el de los genes dominantes es el de las mayúsculas, los genes recesivos el de las minúsculas. Los colocaremos en esta tabla separando de igual manera los alelos y realizaremos este entrecruzamiento, donde quedará de la siguiente manera: ya con que tenga un gen dominante, que el color de la semilla será amarillo. Esto en la primera generación, lo cual da uniformidad y se comprueba la primera ley de Mendel, donde el genotipo será 100% heterocigótico a diferencia de sus padres, pero será 100% amarillo en fenotipo. Cabe destacar que este experimento le llevó cerca de 8 años. Y fue gracias a Reginald C. Punnett, genetista británico, que ideó este método para representar gráficamente los cruzamientos genéticos, que se comprendió de mejor manera a las leyes de Mendel. Segunda ley de Mendel, ley de la segregación. El carácter hereditario se transmite como una unidad que no se combina, se diluye o se pierde al pasar de una generación a otra, solo se segrega o separa. Y de igual manera lo comprenderemos gracias al cuadro de Punnett, donde tendremos a dos plantas o individuos de la generación anterior y los cruzaremos. De igual manera separaremos sus alelos y haremos el entrecruzamiento, lo cual dará como resultado a dos organismos homocigóticos, pero uno puros genes dominantes y uno con puros genes recesivos, y dos heterocigóticos que poseen tanto dominante como recesivo. Esto dará como resultado que genotípicamente tengamos 25% homocigótico dominante, 25% homocigótico recesivo y 50% heterocigótico, mientras que fenotípicamente 75% será amarillo y 25% verde. Entonces nos están diciendo estas características no se combinan o se diluyen. Tampoco se pierden al pasar de una generación a otra, solo se segregan y separan. Tercera ley de Mendel. Caracteres independientes. Si se consideran dos caracteres simultáneamente, los genes que determinan un carácter se heredan independientemente de los que determinan el otro. Aquí nos están poniendo de ejemplo si recordamos los esquemas donde nos expresaban las características de los individuos, que la semilla puede ser amarilla o verde y lisa o rugosa. Y aquí vemos el entrecruzamiento entre diferentes características y cómo da este resultado donde hay más diversidad. Semillas que pueden ser amarillas lisas, amarillas rugosas, verdes lisas y verdes rugosas. Entonces esto da caracteres independientes. No se asume que una cosa deba ser la misma que la otra, que todas las amarillas tuviesen que ser lisas o todas las verdes tuviesen que ser rugosas. Tenemos que entender que un gen dominante siempre se va a expresar. Esto quiere decir que si nosotros tenemos la A mayúscula de amarillo, toda esta línea ya será amarilla, sin importar que tenga presente un gen recesivo, pues este no se expresará. Entonces podríamos ir marcando absolutamente todas las que contengan un solo gen dominante y todas esas que ya posean por sí solo este gen significará que son
amarillas. Y aquellos que no las tengan por descarte serán verdes, porque solamente así los genes recesivos logran expresarse. Con esto hemos terminado. Cuídense mucho y permanezcan en su casa.